Nadie hace más daño en la Iglesia que el que tiene el título o rango de santidad y actúa perversamente. San Gregorio Magno. Hoy 3 de septiembre estamos celebrando a San Gregorio Magno, doctor, sumo pontífice del año 604. San Gregorio significa el vigilante. Hay 99 santos que llevan el nombre de Gregorio, pero el más famoso de todos es el que festejamos en este día, San Gregorio el Grande, el cual fue elegido papa el 3 de septiembre del año 590. Pertenecía a una de las más importantes familias de Roma y de dos personajes. Esa familia había sido, en tiempos pasados, sumos pontífices, Agapito I y Félix III. Su padre era inmensamente rico y además de muchas fincas en el sur de Italia, tenía un hermoso palacio en Roma. Alcalde de la ciudad cuando Gregorio tenía 30 años y Roma estaba siendo atacada por los feroces enemigos, fue nombrado alcalde de la ciudad y en este cargo se ganó el respeto y la admiración de toda la ciudadanía, demostrando grandes cualidades para gobernante y administrador. Monje en su propia casa. Cuando renunció a la alcaldía, se propuso dedicarse únicamente a la vida espiritual. Vendió sus grandes haciendas y repartió entre las familias más pobres el dinero obtenido de esas ventas. Luego hizo quitar de su palacio todos los lujos y venderlos, y el dinero consiguió lo fue repartiendo entre los demás necesitados, y su palacio lo convirtió en un convento. Allí se dedicó a la oración y a la meditación, al estudio de la Santa Biblia y otros libros religiosos, en compañía de un gran número de amigos que fueron a vivir juntos con él, bajo la dirección de un antiguo monje, embajador o nuncio. El sumo pontífice necesitaba un hombre muy bien preparado que le hiciera el oficio de nuncio o embajador ante el emperador de Constantinopla, que era gobernante más poderoso de ese tiempo, y nombró a Gregorio. Este quedó admirado al ver los lujos y las riquezas de la gran ciudad de Constantinopla, pero pronto se desilusionó al constatar que en esos palacios de tanta riqueza y tantos lujos había muchas envidias, mucha corrupción y grande hipocresía, y se fue entusiasmando más y más por la vida religiosa, donde se es pobre y sin muchas comodidades, pero en donde hay caridad, paz y santidad. Y en Constantinopla se unió a un grupo de amigos y se propusieron vivir en una casa apartada, dedicados a la oración y a la meditación, con fervorosos monjes. Era nuncio y monje a la vez, abad de un buen gusto y pontífice a la fuerza. Volvió a Roma en su monasterio de San Andrés. En su antiguo palacio fue nombrado abad o superior, y muchos jóvenes se fueron allí a rezar y a tratar de hacerse santos. Pero sucedió que en ese tiempo murió el Papa Pelagio II y el pueblo aclamó a Gregorio como un nuevo pontífice. Él quiso salir huyendo, disfrazado de campesino, porque no se creía digno de tan alto cargo, pero la gente lo reconoció por el camino y lo hicieron volver a Roma y lo coronaron como el nuevo Papa. Ha habido 16 pontífices que han llevado el nombre de Gregorio, pero este ha sido el más famoso de todos ellos. Por eso la Iglesia lo llama Gregorio Magno, o sea, el Grande. Es tan difícil encontrar otro papa que haya logrado ejercer tanta influencia por tantos siglos en la Iglesia Católica como San Gregorio Magno. El caso de los ingleses. Antiguas tradiciones narran que yendo por una calle, que veía unos pequeños esclavos de cabello mono y de piel blanca. Preguntó qué eran esos jovencitos y le dijeron, son ingleses. Y él respondió, no son angli, son ángeles, angeli. ¿Por qué tienen el rostro más de ángeles que de hombres? Y averiguó y le dijeron esos niños y toda la gente de su país eran paganos que todavía no conocían la religión católica. Desde ese día se propuso enviar misioneros a convertirlos. Eligió al mejor de los monjes de su convento de Roma, a San Agustín de Canterbury, cuya biografía está en el día 27 de junio.
y junto con 40 monjes del mismo convento que San Gregorio había fundado, les envió a misionar a Inglaterra y lograron la conversión de esa nación. Por eso los católicos ingleses han sentido siempre un gran cariño por el Papa Gregorio Magno. Terrible epidemia. Estalló en Roma una espantosa epidemia que ocasionaba la muerte de cada día a muchísimas personas. Entonces Gregorio organizó una gran procesión en penitencia que debía salir de cada una de las 7 principales iglesias de la ciudad. A esto 3 días pidiendo a Dios perdón y misericordia. Miles y miles de personas salieron por las calles a rezar con gran fervor. La espada del ángel. Y dicen las antiguas tradiciones que cuando la procesión iba pasando por el hoy se llama el castillo del ángel, del Santo Ángel, vio San Gregorio un ángel de Dios que tenía una gran espada en la mano, como amenazando a la ciudad. Guardaba la espada en la vaina. Con esto se dio cuenta que Dios iba a alejar de Roma la peste, y así sucedió prontamente. Las misas gregorianas. Cuando Gregorio era superior del convento, al morir el monje se encontró que tenía guardadas unas monedas de oro, el cual estaba totalmente prohibido por los reglamentos de la comunidad. Entonces él, como castigo, ordenó que no lo sepultaran en el cementerio donde enterraban a los monjes, sino en un solar donde echaban la basura. Esto lo hacía para que los demás monjes adquirieran temor y obedecer los reglamentos, pero después sintió remordimiento de haber sido demasiado fuerte en el castigo y celebró 30 misas por el difunto. Y se le apareció a un santo religioso a dar gracias y a decir que a causa de las 30 misas había logrado salir del purgatorio. Desde entonces se estableció la costumbre de ofrecer 30 misas por los difuntos, las cuales se llaman misas gregorianas. Notable escritor, el Papa Gregorio fue un gran predicador y sus sermones eran escuchados con mucha satisfacción por sus oyentes y han sido sumamente estimadas por los sacerdotes por más de 13 siglos. Pero era también un escritor muy agradable, cuyos libros han sido muy consultados por los sacerdotes y obispos de todos los continentes. Sus libros más famosos son los Diálogos, sabroso libro de narraciones y enseñanzas prácticas, las Moralias, o comentario al libro de Job, con enseñanzas sumamente importantes, el reglamento de los pastores, donde recuerda a los obispos cuáles son sus principales deberes. Por siglos y siglos, la Iglesia Católica, estos libros han sido leídos con inmenso respeto y tenidos como documentos y admirables de autoridad e importancia. El defensor de la ciudad. Durante su pontificado, Roma fue atacado por terribles lombardos, a los cuales logró detener en las puertas de la ciudad al prometerles un gran tributo con tal de que no se la saquearan. También llegaron épocas de hambre y escasez, y el Papa Gregorio hizo enormes esfuerzos para llegar al trigo y alimentos de todas partes, y por hacerles repartir entre los más necesitados. La gente consideraba como un verdadero padre de la ciudad todo lo que la seguían y repartía entre los pobres. Su generosidad era alabada por todos y algunos la consideraban hasta exagerada, pero él no era capaz de ver a alguien pasar necesidad y no ayudarle. Era tan humilde que se afirmaba así: Gregorio, siervo de los siervos. Sus penitencias. Dicen que la mayor parte de las penitencias de Papa San Gregorio fue dedicarse cada día con sus energías y los trabajos que tenía que hacer. Un autor afirmaba que el pontífice en sus 13 años de pontificado hizo una labor que un pontificado normal habría hecho en 40, y eso con una salud muy deficiente. En Roma hizo construir acueductos y proveyó de vivienda a miles y a miles de pobres. De él se conserva 868 cartas. Gastritis. A causa de los demasiados ayunos que hizo en los primeros tiempos de su vida,
de monje, adquirió una enfermedad estomacal que lo llevó a no poder comer casi nada porque su estómago le rechazaba todo lo que comía. Esta enfermedad lo hacía padecer mucho y lo redujo casi a meros huesos. Pero el Papa no se concedía reposo y guiaba y seguía redactando libros, dictando decretos en favor de los fieles y proyectando todo lo que necesitaba sus queridísimos paisanos habitantes de Roma. La gota. Una de las enfermedades más dolorosas que existen es la gota. Es una inflamación dolorosa en las articulaciones o uniones de los huesos por cristalización del ácido úrico. Esa martirizante dolencia lo mantenía horas y horas totalmente quieto, sin dejarlo mover. Pero él aprovechaba esta obligada inquietud para dedicarse a leer libros sagrados y a escribir tratados de religión y cartas y documentos a favor de la religión, escribiendo a su gran amigo San Leandro, arzobispo de Sevilla, el cual padecía la misma enfermedad. Le decía: dichosas las dolencias que nos obligan a estar sin poder trabajar con el cuerpo para podernos dedicar totalmente a trabajar con el alma. Canto gregoriano. Este santo pontífice hizo coleccionar todos los mejores cantos religiosos que en su tiempo se entonaban en las iglesias, y a esa colección le pusieron el nombre de canto gregoriano. Y por más de 10 siglos fueron cantos que se entonaron en los templos católicos del mundo. Epitafio. Murió en el año 64. Sobre su tumba escribieron lindas frases. Gregorio, gran embajador de Dios, vivió tan santamente como lo recomendaba en lo que enseñaba y fue a gozar de los tributos eternos. Últimos elogios. Un autor protestante exclamaba al leer la historia de la antigüedad: habría sido terrible el caos y el desorden de la Edad Media si el Papa Gregorio Magno hubiera dejado la Iglesia tan sabiamente organizada como lo dejó. Y el rey Alfredo de Inglaterra, al enviar cada obispo de la nación los escritos de este sabio pontífice, les decía en una carta: Gregorio, Papa, fue un verdadero campeón del Señor. Era sumamente instruido a causa de sus continuos estudios y de sus frecuentes meditaciones. Quizás ningún otro pontífice ha parecido tanto como el primer Papa, San Pedro. Fue el mejor de los romanos, el más sabio de los pontífices y el más famoso gobernante de su tiempo. Ante tan hermosos elogios sobran los comentarios. San Gregorio Magno, ruégale a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa, y por todos los obispos y predicadores y escritores católicos del mundo, y por cada uno de nosotros. No dejes un solo día sin encomendarnos al Señor Jesús, que tanto te ama.